una de las cosas que me cuesta ver porque no estoy suficientemente cerca es cómo uno se vuelve un escritor profesional. O sea, hay muchísima gente que escribe Sí, porque le gusta y escribe de chico o lo toma más grande y hace talleres literarios o escribe por su cuenta y talleres de escritura creativa, digo, ¿no? sí. Eh, pero de repente hay algunos que deciden, me voy a dedicar a esto va a ser mi dedicación principal, voy a, entre comillas, trabajar de esto va a ser Ujú, inclusive mi forma de sustento económico. sí. Eh, Eso se logra a través de la venta de libros, de dar charlas, de que después Una noche con Sabrina Lab se transforma en película. O sea, ¿cuál es el espectro de cosas que generan que uno pueda tener un sustento como escritor? Mira, se vive económicamente de la literatura con todo lo que es el borde de la palabra, digamos, ¿no? Es decir, yo vivo de los seminarios que doy, los talleres, vivo de lo que escribo quizá para algún guión, de las ventas de mis libros, del trabajo en la radio, donde soy un escritor que entrevista. Entonces es todo un borde, no es específicamente de los derechos de autor. Pensá que los derechos de autor eh, se cobran 2 veces por año. Se hace un cierre en diciembre y otro a mitad de Esto es año. por la venta de libros, por ejemplo. Sí. Y entonces te pagan, suponete, en marzo y en septiembre. Pero claro, mantener una familia con dos ingresos anuales, por más que fueran grandes, es difícil. Entonces, tenés que hacer en general varias cosas a la vez, lo cual para mí beneficia bastante a la creatividad de los escritores. Los escritores argentinos suelen tener bastante diversidad de mundos y eso se los da el hecho de que hay que hacer 500 Te la cosas. tenés que rebuscar. Sí, para mí las cosas que te obligan a salir de tu casa e ir a trabajar a distintos lugares enriquecen tu escritura. La idea del escritor becado de alguna manera. Bueno, dale, tenés todo el día de punta a punta para escribir tu libro en un lugar inmaculado con los lápices afilados. No sé, no sé, te puede llegar a volver loco eso si no estás muy inspirado. En cambio que te pasen cosas y el revolcón de la bola no viene mal. Digo. Mm. Es difícil, pero me parece que hay que hacer trabajos varios para... En el ambiente literario todo el mundo hace eso, ¿no? Tienen, todo el mundo tiene 5 trabajos, ¿no? Eh, Ahora, hay que tener cuidado también con la idea del escritor profesional, ¿no? Me parece que ahí hay, de nuevo, perder el juego y tener algo, tomarse muy en serio, es medio peligroso. Sentarte a escribir tu obra maestra. Mm. ¿Viste? Mm, no sé cómo puede salir eso. Eh, Hay algo en la creación donde, viste, cuando dicen el crimen no paga, la voluntad la voluntad en el arte paga, pero tarde. Es decir, yo puedo pelarme las pestañas escribiendo un libro, me lleva mucho trabajo. Es probable que ese libro no salga bien, pero todo eso que practiqué para el próximo, que lo voy a escribir más relajado y olvidándome, me va a servir. Eso es muy curioso, ¿no? Por eso digo, el profesionalismo en el arte es un arma de doble filo. Eh, Me gusta mucho la palabra, digamos, vocación en el sentido del llamado. A mí me gusta pensar eso, es el llamado de la literatura, más que la profesión. Ujú. Eh, Creo que sí. Bueno, está esta frase de Onetti que le dijo a Vargas Llosa, que él era como un oficinista, ¿no? Que tenía que ir todos los días a escribir. En cambio, Onetti decía a sí mismo, yo, para mí... Ah, no, no, era medio fea la frase, porque usaba la figura de la esposa y el amante. Mejor no No, no. recordarla. No, los tiempos cambiaron y esa frase pasó a Sí, ser incorrecta. ¿Sí? claro. Eh, sí, hay algo digamos, con la profesionalización de los escritores que puede ser una pérdida para mí de la frescura y de, Mm. no sé, para mí siempre hay que conservar un costado un poquito artesanal, eh,
un costado un poquito amateur. No sé cómo se hace, cada uno lo hace a su manera. Yo me estoy escapando todo el tiempo de eso. Tratás de huir. Todo el tiempo me desplazo. ¿Escribís con virome, con lápiz, en la compu? ¿Cómo es tu proceso físico de escribir? Depende un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, los poemas, las letras de canciones se pueden escribir hasta en un cuaderno, en una servilleta de un bar, pero ya la narrativa ya necesito un procesador de texto, porque... Para buscar dónde fue la última vez que mencionaste un personaje. No, por el hecho de que la sintaxis más larga a mí me requiere cierta prolijidad. Tengo un cerebro bastante desprolijo. Cuando escribo narrativa en cuadernos es una tachadura absoluta. Mis estructuras sintácticas son medio recursivas, ¿viste? Armo la frase, pero después vuelvo y la vuelvo medio a armar. Y hay algo medio rizomático, no sé cómo llamarlo, son como unos rulos. Que el procesador de texto me beneficia mucho porque me da una prolijidad que me resulta más claro a mí, la sintaxis. El cuaderno está medio congelado, eso queda como detenido, ¿viste? Y tengo que pasar en limpio porque quedó muy desprolijo, tengo que pasar en limpio. Entonces por eso digo, la poesía admite la escritura a mano, pero la narrativa para mí por lo menos no. Puedo escribir una página de urgencia y algunos fragmentos, unos párrafos a mano. Pero no un cuento, menos una novela. No, y tengo mis cuadernos, siempre llevo mis cuadernos encima y anoto cosas. Y hay una parte de acopiar pequeñas observaciones y todo que sí puede ser manual. Pero la escritura de la ficción y no ficción necesito hacerla ya con la computadora. Sí. Mencionaste un poquito al pasar, Pedro, a los blogs, Sí. Que fue esta furia que surgió, no sé, 2004, 2005, 2006 y ahí empezó a explotar. Y de hecho nosotros nos conocimos creo que en el momento más de la explosión de este medio hacia 2009, 2010, cuando empezamos a hacer Oblogo, la revista esta que hacíamos con Gu Feigenbaum y Sonia Feigenbaum durante 3 años. Ahí pusieron unos textos míos, me acuerdo. Lo que hacíamos, te recuerdo, en Oblogo contactábamos a gente que escribía principalmente en blogs y le pedíamos permiso para publicar y difundir sus textos y bueno, lo imprimíamos y después lo distribuíamos gratuitamente. Así perdimos también un montón de plata, pero hicimos un montón de amigos, conocimos mucha gente y tuvimos una buena excusa, una buena razón para leer un montón. Entonces en esa época yo leí un montón de lo que estaba sucediendo en la blogósfera, ¿no? En todo ese... Y como vos decís, fue un momento interesante porque la gente empezó a compartir cosas que quizás no tenían la aspiración literaria siempre que es lo que uno solía acceder a través de lo publicado, porque lo publicado pasó por un editor, una editorial, un corrector, o sea, por un montón de procesos más institucionalizados que había antes, que es lo que empezó a suceder en este momento de los blogs. Y para mí fue una época bastante fresca en ese sentido, en el cual la promesa era la democratización de los canales de distribución de los textos y de la literatura y todo eso, donde había una utopía en la cual ese rol de controlador de qué se publica y qué no, que tienen las editoriales, desaparecía. Pero bueno, pasó el tiempo, los blogs, sigue habiendo blogs obviamente, pero no tienen el rol que tuvieron yo diría entre el 2005 y el 2013, 2014, que fue que probablemente el rango de... ¿Qué pasó ahí? O sea, volvimos a cómo era el mundo antes y seguimos teniendo que pasar por el editor y el que nos va a publicar. ¿O hay alguna manera de hacer real esa promesa de que todos los que quieran compartir algo escrito puedan hacerlo? Pasó Facebook. Digamos, los blogs eran muy atractivos por la plataforma de escritura, pero también funcionaban como un principio de red social, ¿no? Entonces vos linkeabas en una columna a la derecha de tu página los blogs que a vos te interesaban. Entonces cada uno era un poco editor, ¿no? O sea, la figura de, bueno, vos sos escritor, pero también sos editor. Y eso Facebook se lo fue comiendo, se fue comiendo la parte de interacción social, con el atractivo de las fotos y más cosas de Facebook que
no conozco bien porque no tengo Facebook. Pero sí tengo Instagram, entonces veo que Instagram se comió más la parte visual, Twitter se comió la parte de... Se llama Microrelatos. microblogging, ¿no? Es Claro. como frasecitas cortas. Y claro, los blogs ahora son, viste, abrís un blog y pasan esos, ¿cómo se llaman? Como unos cardos del lejano oeste, ¿sí? ¿Viste? Aúlla un lobo al fondo. Pero funcionaron en su momento, ¿no? Hay una plataforma que a mí me gusta bastante ahora que se llama Medium. Ujú. Y que, viste, Es como un blog colectivo, esencialmente, ¿no? sí, pero vos tenés tu página y es Sí. una página blanca sin banners ni cosas molestas. Eh, y entonces, bueno, me parece que a mí me resulta muy mezquina la plantilla de Facebook, ¿viste? Esa letrita, el fondo gris, esa letrita horrible. Me resulta muy feo para los textos. Ujú. Eh, y, y bueno, qué sé yo, Instagram no permite mucho texto, ¿no? No tiene mucho sentido el texto en Instagram. Sí he colgado poemas leídos, cosas cortas en audio, por ejemplo. Filmar el texto escrito y Ujú. leerlo. Me parece que se diluyó un poco esa capacidad, ese sueño de todos son escritores. Ujú. O se dispersó, se atomizó en distintas redes sociales, ¿no? Pero no hay mucho espacio para mucho texto, Claro. ¿no? Me parece a mí. Sí. Después de Oblogo, obviamente vino Orsay también, que Sí, lanzó Hernán Casiari, en el cual jugaste un rol importante y contribuiste, entiendo, bastante ahí a lo largo del tiempo. Ese fue otra iniciativa de tratar de crear canales para poder llegar a la gente de otra manera, ¿no? uy, sí, la revista Orsay para mí fue muy importante. La figura de Cassiari, ¿viste? Él empieza a generar ¿cómo se llama? Es una comunidad. Sí. Él genera una comunidad en sus blogs. Y después empieza a interactuar con esa comunidad. Entonces, bueno, de pronto crea una revista que se compra previamente y no tiene ningún intermediario, no tiene publicidad. Los lectores la compran y después crea una serie de dealers Ujú. que la distribuyen, que son parte de la comunidad misma. Me parece y es algo que sigue funcionando, ¿no? Eh, me parece un gran ejercicio ese, muy moderno en el sentido de pensar fuera de la caja. Todo el tiempo Cassiari es eso. Él me invita a escribir, me emborrachan Eri Chiri en Madrid para convencerme de que escriba algo con ellos. Y yo les digo que sí. Entonces, en el primer número publiqué un texto sobre que se llamaba un mail y les hice el truquito de el último día. En realidad empecé un mail de disculpas diciéndoles que no me salía el texto, pero seguí escribiendo, seguí escribiendo. Y ese era el texto. El texto era un mail así de 14 pantallas para abajo, ¿no? Y eso fue una reflexión de todos esos años de escritura y cómo estaba funcionando el escribir online. Como una especie de superpoder que teníamos, ¿no? Una generación bisagra que tuvo un pie en lo analógico y en el papel y un pie en lo digital. Y cómo en ese traspaso éramos como el hombre araña cuando acaba de adquirir el superpoder que todavía no lo controla y se pega a golpes, ¿no? Eh, porque escribir online es una gran herramienta, pero también te puede destruir. Eh, a veces perdés completamente tu tiempo y no hiciste nada. Y hiciste esta calecita de redes sociales y diarios y qué sé yo, y no trabajaste, ¿no? Entonces, a eso me refería con un superpoder raro. Eso, digamos, Cassiari con Orsay me habilitó un lugar que es un pie un poco más en lo popular. La idea de la revista. Sacar a la literatura del tupper cerrado, ¿viste? Prestigioso. También la historieta es literatura, hacer guiones para la tele, hacer guiones para el cine. Hay una cantidad de cosas que son literatura, que están vinculados a lo literario y que no son menos importantes. Escribir para revistas, por ejemplo. Eh,
la figura del folletín, que sería una historia por entregas, Ujú, que lo hacía, ponerle Dickens, ¿no? ujú. Yo escribí ahí una historia que se llama El Gran Surubí, que está distribuida en los 6 números de 2013. O sea que tenía que entregar algo cada 2 meses. Y la figura del folletín hace que vos tengas que escribir algo que tiene un gancho al final para que el lector quiera después seguir leyendo, ¿no? Y Es comprar como el una serie de siguiente. Netflix, es lo mismo que una serie de Exactamente. Netflix. Eso me habilitó a mí en el Gran Surubí a que la historia fuera mucho más poderosa, porque primero lo que me pasó fue que no me salió en prosa y la escribí en sonetos, pero no como en un esnovismo, sino porque fue la manera en que me salió. La narrativa a veces requiere mucha explicación, ¿viste? Trasfondo socioeconómico y psicológico del personaje, tenés que explicar muchas cosas. Y como no me salía eso, y yo estaba muy mal en ese momento, anímicamente estaba muy destrozado, eh, usé la estructura del soneto que yo ya había venido escribiendo, que eran los pornosonetos, como si fueran estrofas como el Martín Fierro, digamos. Hice correr la historia a través de esa especie de forma estrófica, digamos. Y se lo mandé a Cassiari pidiéndole disculpas, le mandé los primeros 10 sonetos, le dije, ya sé que no es lo estipulado, lo que habíamos planeado, te pido 1000 disculpas. Y Cassiari con fuegos artificiales me dice, está buenísimo, Esto es brillante. es un gran editor en ese sentido. Claro. Y me dijo, escribilo todo ahora, no a lo largo del año. Y cada capítulo va a tener 10 sonetos y son... Él vio más la estructura que yo. Eh, y lo del folletín. Entonces, para mí la revista Orsay funciona como una... Es algo que me saca de la columnata griega de la literatura, ¿viste? Me saca de ahí, me lleva a la revista. Me obligaron a hacer un taller en el bar Orsay. Ujú. Y fue un taller tan lindo que ahora se juntan sin mí. Es decir, Te prescinden de mí. trascendió. Sí, que cuando sucede un buen grupo de taller, lo mejor que puede pasar es eso, que vos como coordinador pasás a no ser indispensable. Ujú. El grupo tiene su alma propia y se siguen juntando. Entonces, Cassiari y Chiri, ¿no? Tienen algo con un pie siempre fuera de lo literario en su manera más pura y su peor sentido, digamos. Cassiari, viste que está haciendo un viraje hacia casi alguien que actúa, digamos, Sí, hace actúa sus teatro. relatos. Es teatro, ¿no? Ujú. Eso me parece muy interesante porque yo también soy un comunicador. Soy escritor, pero soy un comunicador. O sea, yo comunico cosas. Una de las formas que tengo es a través de los libros, pero también salen cosas en columnas del diario, en artículos, en canciones, en guiones, etcétera, ¿no? Ujú. Cassiari me habilitó, abrió esas puertas y se lo voy a agradecer por siempre, a él y a Chiri. Sí, sí, está buenísimo. Pedro, quiero hacer...